Hola, ¿qué tal? Ya nos encontramos grabando un nuevo episodio de Let's Go, como siempre, en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Hoy en un lugar increíble, el IES Viera y Clavijo. Bueno, que se note que es el instituto donde yo estudié, hoy lo voy a decir todo el rato. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que es muy importante. No es una problemática, no es una emergencia, es una realidad. Vamos a hablar acerca de inmigración. Bueno, ¿y qué es la inmigración? Hoy vamos a abordar este tema en concreto, lo vamos a hacer con personas que han vivido estas realidades y también nos van a contar sus experiencias de primera mano para que nos pongamos un poquito también en su piel y entendamos esta realidad un poquito más de cerca. La inmigración son los flujos migratorios que nacen a raíz de unas problemáticas de diferentes focos, ya pueden ser económicos, sociales, incluso también religiosos. Y aquí en Canarias estamos justo en un punto caliente en el cual pues somos un paso un poco casi que obligatorio, por ejemplo, desde África para poder acercarse a estas personas hasta el resto de Europa. Por eso hoy queremos abordar este tema. Así que muchísimas gracias por quedarte con nosotros y si te gusta este tema, pues quédate por aquí. ¿De qué país africano llegan más migrantes a las costas canarias? ¿Senegal, Gambia, Marruecos o Mali? Senegal. ¿Cuántos campamentos para refugiados hay en Tenerife? ¿1, 2, 3 o 4? 2. Muy bien. Las raíces y las canteras. ¿Cuál ha sido el número de inmigrantes que han llegado a las costas canarias en los primeros meses de 2022? 1. 7.422. 2. 5.022. 3. 8.730. 4. 6.359. La D. Muy bien. ¿En qué año comenzó esta nueva oleada de inmigración en Canarias? ¿2018, 2019, 2020 o 2021? 2018. 2019. Bueno, en la actualidad y a lo largo de la historia, la guerra ha sido quizás un hito persistente, ¿no? Como motivo o causa de las migraciones a lo largo de todo nuestro planeta. En este momento actual, en este año, tenemos que mencionar, pues, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania, que no solo ha provocado grandes daños en su territorio, sino también en cada una de las personas que están viviendo y están sufriendo pues cada una de las consecuencias de la guerra que nunca son positivas, ¿no? En este caso tenemos la suerte de poder compartir este escenario con Dmytro Shatrok. Él es vicepresidente de ISOAC, Ucranianos de Canarias. Muchísimas gracias por haberte desplazado hasta aquí, hasta el IES Viera y Clavijo, para hablarnos un poquito de la realidad que están viviendo pues todos los compatriotas ucranianos. Muchas gracias a todos. Estoy aquí, por ejemplo, por una causa también que estamos ahora para enviar una ambulancia que queremos comprar y enviar a Ucrania. Por eso que pasé ahora por ustedes y también puedo dar un poquito como para información de ustedes qué está pasando ahora en Ucrania y cómo vivimos ahora estos tiempos muy duros. Bueno, yo creo que lo más adecuado, ¿no?, para que podamos centrarnos y que los chicos y las chicas puedan comprender la realidad que está viviendo cada una de las personas que están en Ucrania y que están migrando también. Cuéntanos cómo comienza este conflicto con Rusia. Pues este conflicto comenzó en 2014 por anexión por parte de Rusia una península Crimea. Entonces luego han hecho ofensiva en otra parte de oeste de Ucrania que se llama ahí parte de Lugansk y Donetsk. Entonces han entrado con sus fuerzas armadas, han tomado varias ciudades y desde entonces empezó ya esta guerra fase así como plan de caliente, que estuvimos ya con el ejército ucraniano contra el ejército ruso. Desde 2014 empezó esta guerra entonces. Y claro que esta guerra ya empezó de 2014, estaba llevándose poco a poco, que matándose por unos lados, por otros lados. Eso fue una invasión. Claro que todo ONU y todos los organismos estatales de todos los países han castigado a Rusia por esta invasión a Ucrania con sanciones. Y 24 de febrero empezaron ya una fase así más bien caliente, bombardeando todas las ciudades con misiles balísticos y eso sigue hasta ahora. Estamos ahora hablando y están bombardeando las ciudades ucranianas. Es una realidad, ¿no?, que nosotros podamos estar aquí en un instituto y que un pueblo entero esté siendo bombardeado con todo lo que eso supone para una población. Me gustaría preguntarte, Dmytro, ¿cuál es la situación actual del pueblo ucraniano?
¿Qué está viviendo? Que claro, que estamos ahora con mucha tristeza porque sí, estamos aquí bien, viviendo nuestra vida, estamos tomando café por la mañana y lo mismo estaban pasando en el pueblo de Ucrania, eso casi 40 millones de personas que están viviendo en este país y de momento puedes imaginar si empiezan a bombardear tus ciudades y claro que la gente está ahora sin eso no hay palabras que decirlo como se sienten ellos. 5 millones de personas ya han desplazado del país fuera. En España estamos teniendo como 140.000 personas ya que están en España, refugiados de Ucrania. También otros países como Polonia, más fronterizos, tienen más personas desplazados y mayoría son mujeres, niños y personas mayores. Como por ley marcial no se puede salir del país desde 18 a 60 años los hombres que tienen que estar en el ejército. Entonces, claro que es una crisis humanitaria y varios países, ahora gobiernos de Estados Unidos, también de Europa, de países bálticos, de Polonia, han nombrado ese como un genocidio contra el pueblo ucraniano. ¿Qué les espera a los ucranianos, a las ucranianas que deciden emprender la salida de su país y mirar, por ejemplo, aquí a España? Claro que, por ejemplo, dicen así la gente que entiende en eso, que si pasan 2 generaciones sin guerra, eso se olvida como pasaron, por ejemplo, sus antepasados. Eso es lo mismo que pasó aquí en la Guerra Civil Española, que también había muchos refugiados por parte de Francia huyendo de la guerra. Lo mismo ahora pasa en Ucrania. Claro que no hemos podido imaginar que puede en el siglo XXI pasar algo así, que otro país invade tuyo, diciendo, por ejemplo, que nación como ucranianos no existen, Ucrania como país no existen. Entonces esas palabras que tú no puedes imaginar cómo puedes oír en el siglo XXI de un presidente de otro país. Entonces, claro, que invasión es ofensiva y es matando civiles, matando niños, violando mujeres. Y estamos ahora viviendo el siglo XXI y está pasando eso. Claro que ahora se revolcó todo el mundo contra Rusia y esperamos que con ayuda de todos los países y España también, nosotros paramos esta guerra. Pero guerra depende solo de una persona ahora. Eso es presidente de Rusia, Putin. Él puede pararlo, pero creo que no tiene intenciones de pararlo. Nos comentabas que desde el 24 de febrero, cuando se inició quizás la fase más caliente de la guerra, los bombardeos, se han desplazado más de 5 millones de ucranianos y ucranianas a diferentes partes del mundo. España es uno de esos lugares y en concreto queríamos preguntarte por qué crees que España es uno de esos lugares donde los ucranianos y las ucranianas han decidido desplazarse. No es un país donde mucha gente ha venido, pero mayoría de refugiados se han dejado en países fronterizos, Polonia, Hungría, Rumanía, porque ellos tienen intención de volver. Nadie quien está huyendo de la guerra quiere quedarse en el país, como por ejemplo en España. Esa gente que viene no quieren quedarse aquí. Ellos tienen sus vidas, sus casas, todo tienen en Ucrania. Entonces lo que está pasando es que huyen de muerte. Entonces la gente siempre que estamos aquí con refugiados, ellos están preguntando cuándo se acaba, cuándo podemos volver. Por ejemplo, que viven en instalaciones de Cruz Roja o por ejemplo instalaciones de ACNUR. Nos siempre están preguntando cuándo va a parar eso y podemos volver. Pero claro que a esta respuesta no tenemos respuesta. Entonces lo que podemos hacer ahora es apoyar y ayudar con máximo que podemos a esta gente que está aquí. Eso te quería preguntar, Dimitrio, para ir cerrando esta conversación. Nosotros como vecinos, ¿no? que estamos conviviendo con estas personas que están migrando en una situación muy complicada, que no es cualquier situación, que es un problema realmente importante, una guerra, ¿qué podemos hacer siendo cualquier hijo de vecino, como se dice, para ayudar, para hacerle la vida más fácil, más sencilla a todas estas personas que están huyendo de la guerra? Claro que la gente que ahora están aquí es primero que se chocan este idioma. Claro que tú tienes, por ejemplo, 60 y pico más años o niños pequeños que vienen también con sus madres. Claro que primero que se choca ese idioma, ellos no pueden comunicarse con nosotros. Entonces nosotros intentamos hacer algunos cursillos por parte de Cruz Roja que están haciendo cursos para que puedan, por ejemplo, comunicarse en la calle, porque ellos salen y tienen idioma diferente, como es español, como es latino. Entonces, claro que primer chocante es idioma. Por eso estamos ayudando y pidiendo a voluntarios que pueden
pueden, por ejemplo, ir y dar clases a esta persona. Luego, claro que es cultura, que es diferente. Y de momento ellos están en instalaciones de Cruz Roja, están saliendo, mirando cómo es la vida alrededor. Pero claro, es como mirar otro mundo paralelo, ¿entiendes? Como por ejemplo ustedes, si ahora estamos aquí y de momento empieza guerra aquí, estamos todos en Ucrania. Y diferentes idiomas, todos estamos en colegios aquí, ¿y qué vamos a hacer ahí? Claro, al final tenemos que hacer un ejercicio de inclusión y de aceptación y colaborar en todo lo que esté en nuestras manos. Dimitro, muchísimas gracias por la Gracias a labor que estás ustedes. desarrollando y por haberte acercado hasta aquí, hasta el IES Biriclavijo, para contarles a todos los chicos y a todas las chicas esta realidad que es muy importante compartir. Muchas gracias a Este ustedes. aplauso para ti y para todo el pueblo ucraniano. ¡Let's go! Cada martes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. La ruta hacia ir a Canarias a través del mar es una de las más peligrosas del mundo, ya que tiene más muertes. En lo que llevamos de 2022, las llegadas irregulares de inmigrantes han aumentado un 116%. Además de personas africanas, a Canarias también vienen latinoamericanas y ucranianas. Los motivos de que las personas migren son principalmente económicos y políticos. La inmigración no es un problema, una emergencia es una realidad. En el último mes de abril, el Ministerio de Interior confirmó que la inmigración había crecido un 59% más respecto al mismo mes del año pasado, con respecto al año pasado. Lo cierto es que se han activado nuevamente las rutas migratorias, pero también tenemos que tener en cuenta las historias que hay detrás de cada una de esas personas que deciden emprender el viaje para salir de sus países por diferentes problemáticas. Hoy tenemos la suerte aquí en Let's Go de poder compartir toda la información respectivo a esta problemática en compañía de Juan Carlos Lorenza. Él es coordinador de SEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Las personas migrantes llegan a las costas canarias por diferentes motivos. ¿Cuáles son las justificaciones que motivan esos desplazamientos forzados de personas? Muy variados. Podemos encontrar entre situaciones de empobrecimiento, falta de horizonte vital, la ruina económica que también la pandemia sanitaria ha generado en los países africanos, por ejemplo Marruecos, Senegal, muchos de ellos o mayoritariamente sin prácticamente escudo social que los ampare en una situación de crisis, y por otras realidades que tienen que ver con la persecución por motivos políticos, motivos de conflicto y otro tipo de situaciones. Digamos que la casuística es muy variada, pero tenemos que partir de la realidad de que se trata de desplazamientos forzados de personas, obligados por razones no voluntarias. Es verdad que en los últimos 2 años Canarias ha experimentado una llegada significativa de personas, sobre todo desde septiembre del año 2019, pero principalmente en el año 2020 con más de 23.000 personas y el año 2021 con alrededor de 22.000. Y en ese momento, justo al final del año 2020-2021, principio del 2021, se generan lo que es el Plan Canarias. El Plan Canarias habla de una serie de macrocampamentos en el que aproximadamente están preparados para 7.000 plazas de acogida. Son espacios muy macro que comenzaron de una manera bastante provisional y que poco a poco se han ido mutando en establecimientos, instalaciones un poquito más estables, pero la vida de los campamentos, digamos que son soluciones para nosotros incompletas, insuficientes e insostenibles, porque las condiciones realmente son relativamente lamentables. Es verdad que en un primer momento, sobre todo al final del año 2020, principio de 2021, por ejemplo, un campamento como Las Raíces, en el que ha estado desgraciadamente en el foco mediático, porque las condiciones de habitabilidad, de alimentación y de la zona, sobre todo donde las personas se aseaban y demás, dejaban mucho que desear. Nosotros cuestionamos las estructuras de macrocampamentos porque cuando masificas a muchas personas en muy poco espacio, normalmente las condiciones de habitabilidad dejan mucho que desear y no son todo lo dignas que debieran, sobre todo dignas para la persona. Es decir, estamos hablando del derecho a la dignidad y unas condiciones lo más adecuadas posibles para, entre otras cosas, garantizar los derechos de las personas. ¿Qué sucede cuando una persona llega a un campamento? Pues mira, normalmente esa persona llega a ese campamento, en él pues tiene las necesidades básicas, en mayor o menor medida, sustanciadas, y esa persona normalmente pues se encuentra en situación irregular. Puede que se encuentre en un contexto de un motivo de persecución, lo que comentábamos antes, por motivos políticos, motivos de conflicto bélico, motivos de incluso hasta de orientación sexual o de violencia de género, etcétera, etcétera, también por religión, por nacionalidad, y por tanto manifiesta que quiere pedir asilo.
En ese momento se articula la institución del asilo para que esa persona pueda solicitarlo y sea un solicitante de protección internacional. Por tanto, su régimen va por la ley de asilo y no por la de extranjería. En los campamentos sucedió que en el año 2020 principalmente la estrategia de un gobierno, la estrategia migratoria de un gobierno se limitaba a contener en macrocampamentos e intentar focalizarlo todo a lo que es el retorno a su país de origen. Cuando vimos que no pudimos dimensionar hasta el infinito la capacidad de acogida de Canarias, introdujeron un nuevo elemento, y ese nuevo elemento era el traslado a territorio peninsular. Y ya no solo eso, sino que también hubo varias resoluciones judiciales que dijeron, oye, perdón, si una persona tiene un pasaporte en vigor o tiene una solicitud de asilo, puede trasladarse sin ningún problema a territorio peninsular. En ese momento, las personas o se trasladan por sus propios medios o se trasladan dentro del programa de traslado grupal de manera regular, de manera ágil y de manera periódica que el Ministerio puso en marcha. Y eso hizo que se descongestionara la situación, y es en ese momento cuando las personas pueden continuar su tránsito migratorio hacia Europa, en el que Canarias es solo una primera etapa de un proyecto migratorio mucho más amplio. Es verdad que en el año 2023 hemos experimentado un aumento pues, alrededor del 59-50% con respecto a la misma época en el momento actual, con respecto al año pasado. Es decir, han llegado alrededor de 6.500 personas, y esas 6.500 personas son 2.000 personas más que el año pasado. ¿Por qué la situación es distinta al 2020 o al 2021, principalmente al 2020? Porque los traslados a la península traen consigo una descongestión del sistema. Y a pesar de que hayan llegado muchas más personas, no notamos esa situación de tensión en los recursos de acogida, esa situación de masificación que hacía que entráramos en un colapso estructural permanente. Sucede también que, aún así, estamos experimentando que la ruta migratoria, además de estable, intensa y estructural, también se mantiene con un nivel de dramatismo que es insoportable. Muchas personas están muriendo en la ruta migratoria y eso se debe pues, porque las distancias son largas, porque las embarcaciones son extremadamente frágiles, por ejemplo, lanchas neumáticas en los últimos tiempos, y en tercer lugar, porque las condiciones del mar son bastante más complicadas que lo que puede darse en otro tipo de fronteras. Por tanto, nosotros entendemos la ruta migratoria canaria como la ruta más letal del mundo. La realidad migratoria canaria, pues a veces, a pesar de ser estructural, en los últimos 27, 28 años hemos visto que ha estado en candelero, en el foco mediático en mayor o menor medida, principalmente en el año 2020, en el que se hablaba de la emergencia canaria, y no se puede hablar de emergencia cuando hablamos de un fenómeno que es estructural, y por tanto también la óptica es importante, cómo afrontamos una realidad migratoria, solo con lo que nos pasa de las personas que llegan por costa, el dramatismo que la ruta migratoria por mar supone, o tenemos que tener una mirada mucho más amplia, mucho más periférica. Yo opto por la segunda opción, es decir, de manera que podamos analizar con mirada larga, de una forma poliédrica una realidad migratoria que tiene que ver no solo con las personas que llegan por costa, sino tiene que ver con aquellas personas que están perseguidas en el mundo y aquellas personas que ya viven entre nosotros. Canarias, por ejemplo, es una tierra en la que la permeabilidad con respecto al extranjero, al vecino que viene de otros lugares, pues es bastante manifiesto. Somos un pueblo hospitalario. La crisis migratoria por mar de Canarias en ocasiones se ha visto invisibilizada por otras realidades. Y otras realidades, como por ejemplo puede ser con el desgraciado y lamentable conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, por ejemplo, o con otro tipo de realidades que hace que el componente mediático de la información se imponga frente a realidades que deben ser no visibilizadas, sino que siempre tiene que estar al menos en la agenda política para afrontarlas con garantía. Por eso es importante que tengamos claro que no podemos hablar de crisis, no podemos hablar de emergencia, tenemos que hablar de una realidad migratoria que es mucho más amplia, mucho más estructural y que también tiene que ver con la convivencia y que también tiene que ver con la hospitalidad y con la comunidad. Por eso yo les invito a todos ustedes que tengan una visión amplia, crítica de una realidad migratoria como es la que experimenta Canarias no solo en estos últimos años, sino prácticamente en los últimos 27, 28 años de nuestra historia. Y así de rápido hemos llegado al final de esta edición de Let's Go, donde hemos abordado una realidad que es muy cercana a nosotros aquí en Canarias, el tema de la inmigración. Esperamos que hayas podido conocer un poquito más a fondo una de las caras quizás más desconocidas de este tema. La próxima semana estaremos de vuelta con mucho más aquí en Let's Go desde el IES Viera y Clavijo. No te lo pierdas. Chao.